para que compartas con nosotros todo este conocimiento. Dimos inicio ya también a la grabación y bienvenida, Mónica, el espacio es todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias de nuevo a ustedes y a Family Firm por invitarme. Y bueno, he sido invitada a este masterclass para hablar un poco sobre las emociones, sobre cómo valorarlas y cómo afectan a nuestro cuerpo y nuestra vida. Las emociones formaron parte de nuestra evolución como especie mucho antes que el lenguaje. Y esa es la razón por la que cada emoción puede evocar cientos o miles de pensamientos que tratan de explicarlas o justificarlas en nuestra mente. Es esa presión acumulada de las emociones lo que provoca nuestros pensamientos a veces compulsivos o obsesivos. Una emoción puede crear literalmente miles de pensamientos en un segundo y la misma emoción puede crear esos pensamientos repetitivos a lo largo del tiempo. Pensemos, por ejemplo, en algún recuerdo doloroso de los primeros años de tu vida, una pena horrible que se haya ocultado o algún dolor que viviste y que tal vez aún solo con mirar atrás recuerdas. Y reconoce todos los años y años de pensamientos asociados a ese suceso. Ese suceso hoy en tu mente es como una especie de foto, como una instantánea, pero cada que piensas en eso, emergen un montón de pensamientos, ideas, emociones asociadas a ellos. La realidad es que si pudiéramos entregar la sensación de dolor subyacente, todos esos pensamientos desaparecerían al instante y nos olvidaríamos de ese suceso. Un recuerdo sin emoción es sabiduría. Un recuerdo con emoción es sufrimiento. Por ejemplo, imagina que te vas a dormir esta noche pensando en todos los dramas y las situaciones dolorosas de tu vida presente o de tu vida pasada. Estás pasando por un momento difícil, hay tensión, hay estrés y te vas pensando en todo eso y sintiendo en tu cuerpo, en tu agotamiento mental, todas las consecuencias de pensar en eso. Y ahora imagina o piensa cómo son tus sensaciones y tus emociones, el peso y la carga en tu cuerpo. Te vas a dormir, ¿verdad? Y al otro día te despiertas. Pero resulta que te despiertas con amnesia total. No sabes quién eres, no conoces a nadie, no recuerdas tu historia. ¿Podrías sentirte igual a la noche anterior? La respuesta es no, ¿verdad? Entonces, eso nos muestra cómo nuestras emociones son el producto de todas estas ideas que tenemos en nuestra mente y las ideas que tenemos en nuestra mente son el producto de emociones acumuladas. Ellas están amarradas de forma muy fuerte y muy profunda y no es posible tener una emoción o sentir una emoción sin tener asociado un pensamiento y tampoco es posible pensar sin sentir una emoción asociada a ese pensamiento. El objetivo final de trabajar o de interesarnos en las emociones es que ese trabajo nos lleva a sanarnos físicamente, emocionalmente y mentalmente. El poder saber cómo trabajar y cómo acompañar nuestros estados emocionales nos permite vivir de una forma más tranquila, con más claridad, cumplir metas, objetivos más fácilmente. Las emociones toman de nosotros muchísima energía vital, mucha energía vital. Entonces, cuando no las sabemos gestionar, pues ya les cuento qué pasa. Ellas están diseñadas originalmente para ayudarnos a adaptarnos al entorno. Pensemos cómo nuestro cuerpo es tan sabio y cómo la naturaleza a través de la evolución nos ha diseñado de forma tan sabia. A veces abusamos de nuestro cuerpo, tomamos alcohol o comemos con pocos nutrientes, tomamos mucho café, no nos ejercitamos, etcétera, y aún así el cuerpo logra equilibrar y balancear todo eso que le ponemos que no le sirve o que le hace daño para tratar de que estemos siempre lo mejor posible con lo que tenemos. O sea que si el cuerpo evolucionó para sentir emociones, ¿sí? Incluso antes de evolucionar para tener pensamientos coherentes, es decir, lenguaje, eso significa que para algo sirven, es decir, diseñarlas y crearlas para nuestro beneficio. El beneficio que las emociones nos presentan, ¿cuál es? Es adaptarnos al entorno, a sus cambios y a sus exigencias.
pero nosotros hemos aprendido a poner nuestros estados emocionales en nuestra contra, con graves consecuencias para nuestro bienestar. Entonces, avanzando un poco, quisiera utilizar una analogía que me ha sido muy útil en la consulta para explicar cómo funciona este mecanismo de pensamiento-emoción. Y la he llamado la olla estrés. Imaginemos que nuestro cuerpo es como una olla a presión, la famosa olla a presión de los frijoles o del sancocho en la casa, ¿no? A medida que vamos experimentando distintas situaciones en la vida, vamos sintiendo emociones asociadas con cada experiencia. Tenemos una experiencia, sentimos una emoción. Esa emoción puede ser agradable o puede ser desagradable. Por supuesto que cuando aprendemos sobre emociones, vamos a aprender que las agradables tienen muchísimos nombres, matices, formas, y las desagradables también. Pero la realidad es que lo importante en este punto es reconocer lo que sientes agradable o es desagradable. Y esas emociones se mezclan a medida que vamos viviendo, sintiendo, y entonces nuestro estado de ser, ese estado emocional que experimentamos a cada momento, es como una conjunción de todas las emociones que estamos sintiendo frente al entorno y la situación que nos presenta. Ahora, si somos como la mayoría de los seres humanos del planeta, se nos ha enseñado que sentir no es bueno o no es adecuado en momentos, o no es de hombres en ciertas situaciones, o no es de personas fuertes o de personas serias. Si un niño pequeño se cae y se golpea, no sé, una rodilla, le decimos, tranquilo, no pasó nada, sigue jugando. Pero la realidad es que para el niño sí pasó algo. Él se cayó, se golpeó, le duele. Está sintiendo la consecuencia de algo que está viviendo. El entorno le está mostrando que no se está adaptando bien, y lo que le estamos diciendo nosotros es, no pasó nada, no importa, sigue adelante como si no hubiera pasado nada. Y entonces vamos aprendiendo a ignorar, a evadir lo que estamos sintiendo. Lo mismo sucede con cualquier otra sensación, en este caso es dolor físico, pero también sucede con el miedo. No sientas miedo, no hay un monstruo en el closet, pero ¿para qué tienes miedo? No hay nada que temer. Negamos la presencia del miedo, justificamos o intelectualizamos el miedo, y lo que decimos es, no sientas eso, no sientas tristeza. A veces inclusive decimos, no sientas alegría. Hay un dicho que no conozco muy bien, pero dice algo así como que no rías mucho porque luego vas a llorar, ¿no es cierto? Entonces, todas estas creencias familiares y culturales en relación a sentir hacen que poco a poco creemos mecanismos como la supresión, la represión, la expresión, el escape, que no son otra cosa que bloqueos al curso natural de las emociones en nuestro cuerpo. Continuando con la analogía, pues lo que hacemos es sentir, pero al decidir que no sentimos, que no es bueno sentir, le hemos puesto la tapa a la olla. Sellamos la olla a presión que es nuestro cuerpo. Y entonces el tiempo pasa y a medida que vamos creciendo seguimos agregando emociones no expresadas, no procesadas, no gestionadas a la olla. Y la presión aumenta, porque la realidad es que el hecho de ignorar o negar la emoción no hace que la emoción se vaya, lo que hace es que la guarda en esa olla, y la presión, insisto, aumenta hasta que un día, ¿qué sucede? Pues que ese mecanismo natural que tiene nuestro cuerpo, que para la analogía de la olla es como la válvula de escape, ese mecanismo salta y entonces en la olla empieza a hacer ¿qué? Ruido, empezó a pitar la olla. Nuestro cuerpo hace ruido. ¿Y cuál es el ruido que hace nuestro cuerpo? A veces lo sentimos físicamente, entonces empezamos ya en la adultez a sentir dolores, a sentir síntomas como alergias, empezamos a enfermarnos fácilmente, nuestro sistema inmune se debilita, a veces hay cosas más graves como diagnósticos, medicación. Entonces, física y emocionalmente la presión se siente, empezamos a vivir estresados o a tener angustia constante o tristeza constante o miedo constante. La depresión, los ataques de pánico,
Todos estos son signos o síntomas de toda clase: miedo, ansiedad, tristeza incontrolable, a veces personas que no se sienten tristes y rompen a llorar en un momento, en un contexto que nada que ver. Y con eso hay actitudes y comportamientos con los que empezamos a tratar de controlar o manejar estas situaciones. Entonces tratamos de controlarlas con fuerza de voluntad. A veces nos victimizamos y empezamos a buscar la causa fuera de nosotros. Es el entorno, es mi jefe, es el COVID, es la situación del país, es el desempleo, es que cualquier cosa fuera. O empezamos a culparnos a nosotros: es que no soy lo suficientemente bueno, o me equivoqué, o no he estudiado lo suficiente, etc. Lo peor es que aquí no para, ¿no? Como sentir estas emociones que comienzan a escaparse haciendo ese ruido es incómodo. Era incómodo sentir y decidimos ignorarlo. Acumulamos la presión, ahora la olla pita, ¿no? Nuestro cuerpo se empieza a expresar y ese ruido en nuestro cuerpo es incómodo. Entonces volvemos a usar las estrategias que veníamos usando desde el comienzo, y buscamos nuevas formas de no sentir. Nos medicamos, nos evadimos, a veces con distintas adicciones. Por ejemplo, los videojuegos pueden ser una adicción de evasión, o mecanismos para deshacernos la incomodidad. A veces yo he observado en mi consulta cómo personas intentan hacer mucha vida social, es decir, no quieren parar un minuto porque sienten la incomodidad. Entonces, tener muchos amigos, muchas actividades, estudiar, trabajar, o sea, llenarse de cosas que hacer al punto en que el único momento disponible que queda es para ir a dormir y volverse a levantar y hacer y hacer y hacer. Esa es una forma de evasión. Entonces, ¿ahora qué hemos hecho? La olla ya estaba tapada, había presión, estaba haciendo ruido. Ahora decidimos ponerle un ladrillo a la válvula. No quiero que esto suene, y ponemos un ladrillo a la válvula. Entonces, en este caso, más pronto que tarde, ¿qué sucede a una olla a la que le hemos cerrado la válvula? La olla explota, ¿verdad? La olla va a explotar. Y entonces, en este punto en que la olla explota, aquí podemos pensar en que, para la analogía nuestra, pues vienen estas enfermedades catastróficas o sucesos catastróficos, e incluso podemos hablar en este caso de la muerte. Entonces, vamos a avanzar hacia entender un poco cuál es entonces el mecanismo que sería natural, el de la evolución natural de las emociones, versus este mecanismo de la olla express, que es el que nosotros hemos impuesto a nuestro cuerpo en relación al sentir. Entonces, mientras el mecanismo que conocemos, ese que acabo de escribir, es aprendido, es el que aprendimos en nuestra familia o en la cultura, existe un mecanismo natural que compartimos con otros animales superiores. Siempre de lo que se trata es de la supervivencia. Miren, nosotros nos sentimos animales superiores. Está desde el punto de vista del paradigma actual del cual estamos saliendo como civilización. Creemos que como seres humanos estamos separados del planeta, separados de la naturaleza, y que nosotros tomamos del planeta lo que necesitamos y devolvemos o retomamos al planeta lo que ya no necesitamos. Pero realmente nuestro paradigma en el que funcionamos no es de estar metidos o embebidos en el planeta, es un paradigma de separación. Y resulta que a nivel esencial, nosotros somos animales, somos mamíferos de manada, animales superiores, cuyo cerebro reptil ha evolucionado para garantizar nuestra supervivencia y la supervivencia del clan, que para efectos de la vida, de la manada, que para efectos de nuestra vida es nuestro clan, nuestra tribu, nuestra familia, y por supuesto a un nivel más macroscópico, al nivel de la especie. Entonces, cuando nosotros no estamos prestando atención,
Cuando estamos en modo automático, como cuando manejas y nunca te das cuenta cuántas veces frenaste o aceleraste, o si metiste cambios, o si miraste por el espejo, ya está automatizado. Ya funciona desde el cerebro reptil, no necesitas prestar atención. Puedes estar llamando por teléfono, puedes estar escuchando el noticiero, etc. Entonces, siempre que no estamos prestando atención, todo lo que está sucediendo, nuestra digestión, nuestra respiración, manejar, está sucediendo desde ese mecanismo de supervivencia. Insisto, no solo la de cada uno como individuo, sino la del clan al que se pertenece, el de la especie. Como animales, nuestro instinto de supervivencia, que está ubicado en ese cerebro reptil, toma el control en el momento en que nuestro sistema nervioso interpreta que estamos en riesgo. Entonces, el mecanismo natural, ¿cuál es? Estamos frente a una posibilidad de riesgo, la vida está en peligro, y entonces podemos atacar, ¿verdad? Aquí vemos el león atacando a la cebra. Él no está en peligro, pero él sí está en modo de supervivencia. Si no ataco a la cebra, no como, si no como, perezco, ¿verdad? Entonces, él ataca. Está la huida, ¿verdad? Y es la cebra que hace. Ella dice, no, yo no tengo con qué entrarle al león, ¿cierto? Entonces me toca salir corriendo. Ella sí tiene con qué huir, entonces ella huye. Y tenemos el tercer mecanismo, que es la petrificación. En este caso, la suricata no puede huir, no le alcanza lo que tiene para huir, ella se petrifica y se desmaya, eso que nosotros llamamos como hacer el muerto. Entonces, cuando un individuo está frente a un peligro, su cerebro hace este análisis, determina si tiene lo necesario para atacar y salir victorioso, y si no es suficiente, entonces lo siguiente es huir. Y si definitivamente ni para huir le alcanza, entonces se petrifica. León, cebra, suricata. Nosotros tenemos exactamente el mismo mecanismo, ¿sí? Podemos avanzar a la siguiente, por favor. En el momento en que el cerebro reptil toma el control y nuestro lóbulo frontal literalmente se apaga, ¿sí? Pensemos en esto. Viene un carro a alta velocidad y tú estás en la vía, ¿sí? Y tú sabes que el carro viene, entonces te quitas, ¿verdad? Es un mecanismo de supervivencia. El cerebro reptil toma el control y te quita. Entonces tú tienes el recuerdo de que el carro venía y te quitaste, pero la realidad es que en ese momento tú no estabas consciente, tú no tienes el recuerdo. Tú tienes el recuerdo del instante en que viste el carro y luego tienes el recuerdo del instante en que volviste en sí después de que tu cuerpo se movió de donde estaba frente al carro. Lo que pasa es que nuestro cerebro une las fotos que hemos tomado, las instantáneas que hemos tomado de los momentos altamente emotivos de nuestra vida y pega una foto con otra con imágenes coherentes que hacen sentido a cómo uniríamos esas dos. Y así se construye nuestra memoria. Ese es otro tema que no voy a compartir ahora, pero que es bastante loco, y es hoy en día científicamente sabemos que el 95% de nuestras memorias no son reales. Son relleno que el cerebro ha creado de instantáneas que ha tomado de momentos altamente emotivos. Pero volviendo a lo que nos ocupa, tu cerebro se apagó desde el lóbulo frontal y tomó control de ti y te movió del camino. Porque si tú te pones a pensar cómo quitarte, pues el carro te estrella. Es decir, no, tú desde tu consciente no tienes la velocidad de reacción necesaria para poner a funcionar todo lo necesario para poder salvar tu vida. El cerebro reptil toma el control, el lóbulo frontal literalmente se apaga. Pero lo interesante y lo que ocupa nuestra sesión de hoy, ¿qué es? Es lo que viene después. Una vez el peligro pasa, el animal siempre usa un mecanismo para procesar ese residuo químico, físico y emocional. ¿Por qué químico? Porque se produjo cortisol, se produjo adrenalina, se produjeron un montón de hormonas y químicos que buscan que el cuerpo reaccione a la emergencia, que los músculos, la sangre, todo funcione al unísono para poder hacer lo necesario para salvar la vida. Pero todo eso necesita ser gestionado, necesita ser procesado, porque no es lo que usamos normalmente para vivir cuando nuestra vida no está amenazada. Entonces, el león y la cebra, ¿qué han hecho? Pues hicieron la carrera. El león usó todo esto para correr,
la cebra usó de todo esto para huir y ahí se consumió todo lo que se había producido para solventar la emergencia. Ahora, lo que queda, ¿dónde se procesa? De camino de regreso a la manada. Ese recorrido volviendo, la leona con sus leones, la cebra con sus cebras, ahí se procesa el residuo. Es decir, hay una gestión física. El cuerpo gestiona ese residuo. La suricata, que se ha petrificado cuando vuelve en sí, ella, no sé si han visto programas de National Geographic o de cierto de estos documentales, ella empieza a correr desaforadamente, corre y corre, corre dando vueltas y corre, corre hasta que el residuo desaparece. Acto seguido, los 3 animales del ejemplo regresan a la vida normal sin tensión adicional relacionada con el evento. De hecho, la cebra pasta a unos metros de las leonas que duermen. Ella no está aquí pensando, uy, Dios mío, esto estuvo muy difícil y ahora qué hacemos, mudémonos a otra pradera porque aquí hay leonas y entonces qué vamos a hacer. Es decir, el evento literalmente desapareció y cuando la vida vuelve a estar en peligro, vuelve y surge el mecanismo de supervivencia. Para nosotros los seres humanos y nuestro hermoso lóbulo frontal, la historia es diferente. ¿Sí? Una vez el peligro pasa, el lóbulo frontal entra en operación y como en la vida moderna no tenemos leones persiguiéndonos, así lo parezca, ¿no? Porque vivimos como si hubiera un león persiguiéndonos a toda hora. El cuerpo no tiene la oportunidad de gestionar lo sucedido y queda acumulado en el cuerpo para más tarde, de la forma que ya expliqué, en forma de presión en la olla, ¿no? Se va uniendo la presión en la olla. El asunto que complica todo esto es que el cerebro no puede distinguir entre lo que él experimenta en este momento y lo que imagina. Ojo con esto porque es fundamental para comprender el mecanismo y para que ustedes puedan aplicar las herramientas que les traigo al final para gestionar sus emociones. Para el cerebro no hay diferencia entre lo que él ve con sus 5 sentidos, en lo que él percibe con sus 5 sentidos y lo que imagina vívidamente. O sea que tú puedes tener una persona al frente que quiere, por ejemplo, atracarte, ¿sí? Y tú sientes todo el miedo, la ansiedad, la angustia, toda la emoción del atraco y tu cuerpo la está experimentando como es, algo que está aquí nítido frente a ti. Ahora, si tú cierras tus ojos en tu casa, sentado en la sala con total seguridad y tranquilidad, y cierras los ojos e imaginas el evento de que una persona está frente a ti a punto de atracarte con suficiente nitidez, con suficiente emocionalidad, con suficiente claridad, para tu cuerpo y para tu cerebro no hay ninguna diferencia. No hay diferencia entre lo que experimenta y lo que imagina. Entonces, imagínense el efecto de esto. Cuando con tus pensamientos estás creando constantemente situaciones de tensión, escenarios peligrosos, miedo a perder el trabajo, miedo a enfermarte, ves el mundo como un lugar oscuro, el país como un lugar incierto y peligroso. Todos estos pensamientos, estas ideas negativas que fundan nuestra mente, hacen que nuestro cuerpo esté permanentemente interpretando que al frente hay un tigre a punto de comernos o un león a punto de comernos. Entonces, todas estas preocupaciones, pensamientos negativos, la queja, el chisme, la crítica, sentirse víctima, todas las ideas sobre injusticia alimentan este mecanismo con más y más experiencias de peligro, produciendo a diario estados físicos y emocionales que se van acumulando en la olla a presión en el cuerpo año tras año. Ahora, he dicho estados físicos y emocionales, porque la realidad es que las emociones solo pueden suceder gracias a que tenemos un cuerpo. Entonces, hablemos un poco de qué es una emoción. Las emociones son neuropéptidos que produce el hipotálamo en nuestro cerebro como respuesta a condiciones del entorno. Cuando percibimos algo que sucede en el entorno, nuestro cerebro secreta esas sustancias que entran al torrente sanguíneo y se distribuyen por todo el cuerpo. Es ahí donde las sentimos, en el cuerpo.
Se trata de un mecanismo de adaptación a lo que está sucediendo. Voy a estar avanzando un poco un ejemplo de Esther y Jerry Hicks. Si tenemos, imagina que tienes tu carro, tu vehículo, ¿cierto? Y cuando estás sentado frente al timón, tienes al frente, ¿qué? El tablero, ¿no es cierto? Y en el tablero está el indicador de gasolina. Ese indicador de gasolina, ¿qué está haciendo? Te está dando información, ¿sí? Sobre algo que está sucediendo, ¿dónde? En otro lado, en el tanque de gasolina. Si el tanque está vacío o lleno, el indicador te proporciona la información necesaria para que tú tomes decisiones, ¿verdad? Ahora imagina que vas tarde para una cita importante y de pronto se prende una luz, ¿sí? Y la luz dice, hey, te estás quedando sin gasolina, ¿no? Y tú piensas, aquí está esta estúpida aguja que siempre me hace lo mismo. Porque siempre se prende en el momento menos oportuno. Yo creo que me la tiene montada, o no me quiere, o no me respeta, o que injusto como este indicador me trata, siempre me hace lo mismo, todo el tiempo yo no sé qué le hice. O lo tratas de resolver, dices, voy a comprar Super Bonder o un pegante epóxito, voy a poner la aguja en lleno y la voy a pegar y la voy a fijar ahí para que nunca más me lo haga. ¿Qué tiene de raro esta escena? Pues que no tiene sentido. Es decir, a ti no se te ocurre empezar a pelear con el indicador o con la aguja o crear estrategias para resolver lo que pasa con el indicador o con la aguja. Tu sentido común te dice que la aguja es solo un indicador, el bombillo solo es parte de eso que te indica que el problema está en otro lado, en el tanque de gasolina. Solo te muestra que hay un problema en otro lado. Entonces, cuando sientes emociones, hay una situación del entorno que te está pidiendo que te adaptes a ella, ¿sí? Y en este instante y hacia el futuro, tú puedes ponerla a tu favor o en tu contra. Entonces, estás parado en tu vida y hay un evento, el que sea, no importa, el mecanismo siempre funciona igual. Hay un evento, una experiencia frente a ti y tienes una opción. Puedes ponerla a tu favor o puedes ponerla en tu contra, ¿sí? Puedes incluir lo que sucede y buscar aprender, adaptarte, aprender y expandirte, o puedes rechazarla, mantenerte en el mismo sistema de creencias que has estado hasta ahora y te contraes, ¿no? Y ahí acumulas la presión en la olla. Las emociones son un indicador de primera línea que te muestra si te estás adaptando o no a las situaciones que suceden frente a ti. Cuando te estás adaptando, sientes emociones agradables y cuando no te estás adaptando, sientes emociones desagradables. Como ya dije, aprendimos que sentir emociones no era bueno y dejamos de usar el sistema de guía. Ahora vamos por la vida como sin GPS, perdiéndonos en callejones sin salida, sufriendo bloqueos, estrellándonos. ¿Qué hacer entonces en momentos como este, en los que estamos experimentando alta presión, sintiendo el ruido que hace la válvula de escape de nuestro cuerpo? Literalmente hay que levantar la válvula y dejar que toda la presión salga. Y luego abrir la tapa y permitir que todo lo que sucede día a día, cotidianamente, pueda ser expresado de forma constructiva y adaptativa al entorno. En términos sencillos, permítanme un segundo, tomo un poco de agua. En términos sencillos, esto significa que necesitamos comenzar. Discúlpenme. Ya. Que necesitamos comenzar a dar escape a los sentimientos o emociones reprimidos en nuestro cuerpo. Significa que necesitamos aprender a gestionar nuestras emociones a nuestro favor para no seguir acumulándolas, ¿sí? Entonces, muchas personas pueden considerar que esto necesita ser un ejercicio terapéutico
y que para eso necesitan revisar traumas o experiencias de su niñez y que eso puede tomar meses o a veces años. Pero la realidad es que hoy en día hay muchas herramientas que nos permiten gestionar las emociones en nuestro cuerpo de la forma en que lo hacen todos los otros animales superiores, con sus instintos de supervivencia, sintiendo, dejando pasar por el cuerpo. Por eso es que tal vez para algunos de ustedes hacer ejercicio puede ser útil a veces para liberar la presión de la olla. Y sentimos que es importante, que es positivo, pero no entendemos por qué. Y es porque el cuerpo al moverse está gestionando o está liberando. Pero desafortunadamente no es si no estamos destapando la olla y cambiando la forma en que acumulamos presión, porque no hay ejercicio para liberar toda la presión que hay en la olla. Entonces, en esas escenas de esos documentales, vemos a las cebras pastando al lado de los leones, ¿no es cierto? Entonces, ellas, ¿qué necesitan? Necesitan ese espacio de procesamiento, pero además necesitan vivir el momento, vivir el presente. Cuando estamos resintiendo el pasado o cuando estamos sintiendo angustia o ansiedad con el futuro, en ese momento es que empezamos a experimentar o vivir esa presión que suma y suma a la olla que está empezando a querer explotar. Muy bien, entonces quiero con la siguiente imagen expresarles un poco cómo funciona el proceso, ¿no es cierto? Entonces tenemos, y ahí, permíteme. Ok, y aquí tal vez necesitamos dar clic un par de veces porque ella tiene como una animación. Entonces, tenemos este par de personas intentando conectar y comunicarse, ¿cierto? Y esto que está frente a ti puede ser una persona en una interacción de comunicación, pero también puede ser un evento, ¿no? Una situación concreta. Entonces, esa situación indica para ti pensamientos, es decir, empieza a generar pensamientos. En este punto de nuestra vida son pensamientos asociados a otros pensamientos e interpretaciones que hicimos de la vida y del entorno en nuestra niñez y a todas esas emociones que surgieron en ese momento. Entonces, esos pensamientos que son evaluaciones, son juicios, son interpretaciones, son opiniones, son condenas. Y del otro lado hay de lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, la otra persona también emite imágenes, o sea, imagina cómo debería ser o cómo es el mundo, le pone etiquetas a todo, es que los hombres, es que las mujeres, es que los políticos, es que tal raza o tal orientación sexual, ¿no es cierto? La crítica, las acusaciones, las presunciones. Y entonces pensamos la vida, interpretamos, juzgamos y analizamos la vida, pero no sentimos el cuerpo. Y eso que esa desconexión entre nuestra mente y nuestro cuerpo, ¿qué produce? Produce dolor. Pensar sin sentir produce dolor. Entonces, ¿cuál sería entonces la estrategia que buscamos incorporar? Entonces, esa estrategia es un mecanismo de adaptación. En el mecanismo de adaptación viene la misma imagen, pero ahora dice, pensamos, ¿sí? Sentimos y hay conexión entre lo que pensamos y sentimos. Nos permitimos sentir. Dejamos que las emociones y las sensaciones de nuestro cuerpo se expresen. A esto, estas imágenes vienen de un proceso en el que yo me formé, que es comunicación no violenta, y desde ese proceso, como ellos lo llaman, es conectándome con lo que está vivo en mí, conectándome con lo que está vivo en mí. Y entonces esa es la frase que va ahí debajo, que lo que indica es que puede haber una conexión con el otro ser humano real desde lo que siento, o puede haber una conexión con el evento o la situación que está frente a mí. Al yo conectarme con la situación, me adapto. Puedo aprender, puedo reconocer qué es aquello que ella necesita o exige de mí, y en el cambio, la transformación, la incorporación de nueva información es que puede suceder la adaptación.
Entonces ahí aparece esta coherencia entre el cuerpo y la mente, que es la que nos permite vivir con la olla destapada, teniendo experiencias, sintiendo las emociones y las sensaciones que esas experiencias nos traen, que cuando son agradables, es cuando es cómodo lo que sentimos frente a la experiencia, eso lo que indica es que estamos adaptados. Es decir, lo que está sucediendo y yo estamos en coherencia, lo que pienso y lo que siento está en coherencia y estoy adaptándome a la situación. Pero cuando la situación es incómoda, lo que me está indicando es que no me estoy adaptando y entonces es un momento de alerta. El indicador del carro me está diciendo alerta, te estás quedando sin gasolina. La emoción incómoda que te está diciendo alerta, no te estás adaptando. Necesitas parar, observar y reconocer qué es lo que estás rechazando, qué es lo que no estás incluyendo, qué es aquello que estás juzgando, criticando, no queriendo que pase o que suceda. Es decir, ¿a qué te estás resistiendo? ¿A qué te estás resistiendo que está generando esta emoción incómoda que a largo plazo va a generar dolor? ¿Y cómo puedo adaptarme a esta situación? ¿Cuál es el cambio, el movimiento, la transformación que necesito hacer para poderme adaptar y por lo tanto dejar de sentirme incómodo? Pero las emociones no son el problema, las emociones son solo el indicador. Y entonces, con esto, digamos, con este contexto y este esquema claro, yo les quiero regalar algunas herramientas de primera línea, digamos, lo primero que se pueden llevar para empezar a ¿qué? A liberar la presión, ¿no es cierto? Y a gestionar esas emociones que ustedes están viviendo o experimentando. Entonces, tenemos aquí una lista. Y entonces, ¿cómo es empezar? Entonces, liberamos la presión con la respiración. Entonces, en este contexto que les compartía del león, la cebra, la suricata y todas las cosas que ustedes piensan o imaginan que pueden suceder y que generan esa misma reacción como si el león estuviera al frente, ¿verdad? ¿Qué le indica a tu cuerpo que no importa si el león está o no, si es real o imaginario, que todo está bien? Pues una respiración profunda y pausada. ¿Por qué? Porque uno frente al león no está respirando profundo y pausado. Si tú tienes el león al frente, tu respiración a duras penas baja hasta aquí, estás agitado, ¿no es cierto? La respiración es entrecortada. Entonces, en un momento de tensión o estrés, en que la olla está con presión, una cosa importante es hacer 5 ciclos de respiración profunda. ¿Cómo sucede? Es inhalas en 5 tiempos, tomas aire y cuentas 1, 2, 3, 4, 5. Ese conteo es solo inspirando. Luego sostienes el aire. 1, 2, 3, 4, 5. Y luego expiras en 5 tiempos. 1, 2, 3, 4, 5. Ya los que hacen respiración, digamos los que se van entrenando, logran sostener la expiración por 5 segundos. No es fácil, no es importante que lleven esto como a un extremo. Con que 2 veces al día o en momentos de tensión en que sienten que la olla está necesitando que se levante la válvula, parar un momento y hacer 5 ciclos de estos que les acabo de indicar es súper poderoso. El cuerpo inmediatamente sale del estado de emergencia, el cerebro reptil deja de tratar de atacar o huir o petrificarse y el lóbulo frontal puede entrar a revisar qué es aquello a lo que requieres adaptarte. Piensen cómo este mecanismo de ataque, huida, petrificación nos sucede constantemente. Estamos en una reunión, alguien viene con una idea que no nos gusta o un informe sale mal, lo que sea, inmediatamente empezamos a atacar a la otra persona o empezamos a defendernos o nos retraemos, huimos y ya no queremos interactuar o simplemente nuestro jefe o alguien nos dice, nos reclama algo o nos llama a cuentas porque algo no funcionó, no sucedió y entonces quedamos petrificados y a pesar de que yo tengo los datos, tengo la información, yo sé por qué las cosas están pasando, me quedé petrificado y no pude decir nada. Es decir, todas estas son situaciones
que vivimos en nuestra cotidianidad laboral y personal. Y muchas veces tenemos una discusión con nuestra pareja y nos quedamos en blanco y media hora después, pero si le hubiera dicho esto, le hubiera dicho aquello, ¿no? O de la nada atacamos y atacamos y atacamos y no entendemos por qué, porque estamos en modo de supervivencia. No estamos pensando, estamos reaccionando en lugar de responder. Para responder desde el lóbulo frontal necesitamos salir de ese estado de emergencia y parar y respirar de la forma en que les indico. Es una forma muy rápida y muy eficiente de hacerlo. Y cuando tú lo incorporas como rutina, por ejemplo, al levantarte y al acostarte 2 veces al día, le estás mandando una señal a tu cuerpo constante y consistente de que todo está bien. Y entonces menos cortisol, menos adrenalina. Y para las mujeres que estamos aquí, es importante considerar nuestras diferencias fisiológicas, y es que para nosotras podernos enfocar y funcionar en un mundo de objetivos, metas, programaciones, que son modelos masculinos de funcionamiento, usamos grandes cantidades de cortisol y de insulina y producimos testosterona en nuestras glándulas adrenales. Nosotras no tenemos las glándulas que tienen los hombres, que son los testículos, para poder producir la testosterona que permite este nivel de enfoque. Entonces, cuando estamos produciendo grandes cantidades de estas sustancias, porque todo el tiempo estamos creando eventos falsos de emergencia a nuestros cuerpos de mujeres, eso las afecta de forma mucho más fuerte, porque no estamos diseñadas para producir la testosterona necesaria para esas emergencias. Entonces, con mayor razón, es importante mantener la respiración en esos casos. Entrar en el cuerpo, miren, aprender a sentir y que sentir las emociones está bien, es muy importante. Reconocer cómo cuando sientes algo, inmediatamente quieres hacer algo con eso. ¿No? Es como, yo tengo que hacer algo con esto. O sea, tengo que, si es una emoción agradable, como algo para retener esto y que no se me vaya. Si es desagradable, me quiero deshacer, la ignoro. Hay un automático, una respuesta automática, no, esto no me quiero sentir así. Entonces, si podemos parar un poco, respirar y decir, ok, a mí ya Mónica me enseñó que este es solo el indicador. Entonces yo voy a levantar la válvula y voy a dejar que el indicador me muestre, y como en la olla a presión, cuando tú levantas la válvula, ella hace ruido un rato, pero llega un momento en que ella para, es decir, ya salió la presión, ya no hay nada más. Con las emociones es igual. Tú puedes parar un momento, sentir tu cuerpo, sentir esa rabia o ese miedo o esa ansiedad. ¿Y cómo se hace? Reconozco lo que estoy sintiendo, ¿sí? Entonces, ¿qué siento? Nómbralo. Miedo, angustia, ansiedad. Con un dedo ubícalo, está aquí, y está aquí, y está aquí, y está aquí. ¿Dónde está? Eso ayuda a que la mente deje de interpretar, intelectualizar, y tú te puedas enfocar en la energía física de esa sensación en tu cuerpo. Y solo obsérvala. Permítele estar ahí, deja que esté ahí. Lo que puede suceder es que crece un poco, porque ella está ahí, siempre ha estado ahí, y entonces cuando tú decides levantar la válvula, ¿ella qué hace? Pues sale. Entonces cuando tú la sientes, ella sale, y cuando empieces a reconocer que no pasa nada, que cuando siento no pasa nada, que sentir no es peligroso, lo que pasa es que ella sale, ella se intensifica, hace un poco de ruido y pasa. De pronto el miedo pasa, la ansiedad pasa, la angustia pasa. Ahora, las primeras veces parece que no pasa. ¿Por qué? Porque tenemos montones de esto en la olla a presión acumulada. Entonces, cada que sentimos, esa olla quiere sacar todo al mismo tiempo. Pero con el tiempo, cuando te acostumbras a que sentir está bien y te permite sentir, el cuerpo empieza a sentir lo que sucede con lo que está frente a él. Él ya no tiene más acumulado. Cuando sientes esto, reconoce si es agradable o desagradable. Y yo sé que uno dice, bueno, si fuera agradable, pues no me pongo en todo esto, pero sentir las emociones agradables también es importante, porque recuerden la diapositiva anterior, necesitamos conectar con el otro, conectar con la vida. Y si yo no me permito sentir todas las cosas agradables que la vida me proporciona, pues no estoy vivo.
Si no siento, si no hay conexión, no estoy vivo. Y para lo que estamos aquí es para vivir y experimentar, no para trabajar, ahorrar y retirarnos de viejitos. Eso es una construcción cultural. Realmente estamos para sentir, para experimentar este cuerpo perceptual que se nos ha dado. Y reconoce cuando la emoción es desagradable a qué no te estás adaptando. Reconoce tu resistencia. Reconoce cómo la fuente de lo que sientes no es lo que está frente a ti, es tu resistencia, es tu incapacidad de adaptarte al entorno y a la situación. Piensa frases como ¿de qué me quiero deshacer en esta situación? Eso rápidamente nos lleva a aquello que no estamos incluyendo, a lo que no nos estamos adaptando. Otra frase muy útil es que no tolero o que me toca tolerar de este momento, de esta persona, de esta situación, y así puedes indagar un poco qué es presentando como una oportunidad de adaptación, de buscar una nueva información o una nueva estrategia que te permitan adaptarte y por lo tanto el indicador ya no prenda ese bombillo rojo, la olla deje de pitar. Muy bien, pues esto es lo que traía para ustedes. No sé si hay preguntas. Listo. Muchísimas gracias, primero que todo, a Mónica. Qué interesante todo lo que acabamos de ver. Y si tienen alguna pregunta, algo que quisieran comentar o compartir con Mónica, lo podemos hacer, ya saben, por medio del chat, lo podemos hacer levantando la mano, que ya aquí Luis nos está levantando una mano. Entonces, Luis, pues te invito a abrir nuestro micrófono y si alguien más tiene, nos puede ir dejando en el chat o vamos pidiendo la mano que yo voy haciendo el respectivo llamado. Luis, Hola Mónica, buenas tardes y hola Max, ¿cómo ¿cómo vas? estás? Muy bien, Muy muchas bien. gracias. Bueno, la pregunta para Mónica en esta tarde, pues me gustaría como, no entendí muy bien el tema cuando tú hablabas sobre a nivel de emociones lo que nos pasaba a nivel negativo, ¿sí? Como las cosas malas que digamos que a nivel emocional que quedan afectados dentro de nuestro ser. ¿Qué herramientas, digamos, o qué método tú aconsejas, digamos, como para superar esas malas emociones que en algún momento de mi vida me pasaron? Por ejemplo, me caí o tuve tal situación que me marcó a nivel emocional en mi vida. Claro. ¿Qué tips me recomiendas? Entonces, lo primero es, digamos que ajustemos el lenguaje para que reconozcamos la carga que las emociones tienen, ¿no? Entonces, si tú te das cuenta, yo a lo largo de la charla hablé de agradables y desagradables, pero nosotros inmediatamente saltamos a buenas o malas, ¿no? O negativas, porque nuestra concepción es que si es desagradable debe estar mal, ¿no es cierto? Entonces, claro, no es que esté mal, son desagradables, ¿verdad? Es solo como para que le demos conciencia al lenguaje y a la forma en que hemos construido que las emociones no deberían ser o son malas o son negativas, ¿no? Esa carga que tienen. Entonces, ellas no son ni buenas ni malas, pueden ser agradables o desagradables. Ahora, digamos, ahí tengo dos cosas para contestar. La primera es, se hace tal cual y como ya indiqué. Es decir, con todos estos pasos de la última diapositiva, se puede hacer lo que tú estás diciendo. Ahora, nuestra mente, ¿qué dice? Es que eso pasó allá. Entonces yo debería como ir allá o regresar allá para poder limpiar o liberar lo que pasó allá. Pero la realidad es que allá no existe. Es decir, allá es una memoria en nuestro cerebro que está produciendo todavía las mismas emociones desagradables cada que recuerdo la emoción o cada que vivo una experiencia parecida a la emoción. Entonces, si la profesora me la tenía montada, ¿no es cierto? Y yo todo el tiempo sentía miedo o vergüenza, pues hoy cada que alguien me quiere hacer un chiste o tengo un jefe que es como montadorcito, entonces vuelvo a sentir el dolor y la vergüenza. Entonces, claro, yo quiero ir atrás a resolverlo, pero la realidad es que la emoción y los pensamientos asociados son los mismos que tengo hoy. Lo que ya se resolvió en el pasado, yo no lo vivo hoy. Lo que sigo viviendo hoy, como esos estados emocionales que se activan o se disparan sin mi voluntad,
son esas emociones y pensamientos acumulados del pasado. Entonces, con eso en claridad, hay varias metodologías. Yo personalmente recomiendo una que se llama liberación de memoria celular y que gran parte de lo que se trabaja ahí es lo que compartí en la charla de hoy. Es una metodología que lo que busca es llevar a la persona a sentir en su cuerpo y aprender a sentir en su cuerpo lo que siente hoy frente a una situación concreta del presente, es decir, en qué situación de tu presente está emergiendo esta emoción incómoda o desagradable, o qué recuerdo que tienes hoy en el presente de un evento pasado te sigue atormentando, trayendo las emociones acumuladas de ese pasado. Y entonces, con esa situación frente a ti o ese recuerdo, se inicia a trabajar y empieza y se trabaja con, es como pelar una cebolla, es decir, empezamos a liberar la presión, a sacar esas emociones y sensaciones acumuladas, pero a la vez abrir esas capas de la cebolla también hacen que archivos de memoria e información surjan. Entonces, a veces recuerdos relevantes de esos eventos iniciales que crearon esa emoción y pensamiento repetitivo pueden abrirse y entonces se puede hacer trabajo con cada uno de esos recuerdos para poder integrar eso que en ese momento no se resolvió. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, Mónica, así es, sí, ya la tengo un poco más clara, la verdad. Sí. Y hay muchas otras técnicas de meditación que también permiten hacer eso de forma menos focalizada. Digamos, uno puede decir, quiero trabajar este tema, y entonces una metodología como liberación de memoria celular te permite coger ese tema y entrar y trabajar ese tema. Ahora, seguramente ese tema está conectado con muchos otros, porque nuestro cerebro funciona en red, no son casillitas como cajitas con cada cosa, todo está conectado con todo. Entonces, cuando tú abres un asunto, se abren otro montón, pero eso es bueno, porque es como una telaraña a la que le vas abriendo huequitos, pues no necesitas abrirlos todos, con unos pocos que abras, ella ya cae, ¿no? Entonces, aquí sucede lo mismo. Puedes entrar por un tema enfocado específico que te esté incomodando y desbaratar todas aquellas redes de pensamiento, redes neuronales que sostienen los pensamientos, que sostienen esas emociones y liberar las emociones acumuladas que sostienen esas formas de pensamiento y de esa manera se trabaja. La meditación, algunas meditaciones, te permiten hacer esto, pero es menos focalizado. Es decir, cuando tienes la experiencia de meditación, se libera lo que hay para liberar, pero ya no estás diciendo quiero trabajar esto, quiero trabajar aquello, sino quiero soltar cualquier esquema de pensamiento o de emoción que sea contraído, que me tenga pesado y con carga, lo quiero soltar. La meditación ayuda mucho para hacer eso de forma más amplia y generalizada. Super, Mónica. ¿Alguno más de los asistentes quisiera compartir de pronto una pregunta con Mónica? Les leo en el chat o si prefiere pues levantar la mano, también estoy muy atento. Yamil, Olga, María del Rosario, Jaime. Bueno. No sé, estoy dando un segundito. Ah, ok, listo. Hablaba con Gloria Elena, qué pena que no levanté la mano. Dale, Gloria, no te preocupes. Por cuestiones de trabajo a veces vivo muy estresada y eso se manifiesta en que por la noche siento dolor en el cuerpo como si hubiera alzado pesas, me duelen los brazos y a veces me cuesta trabajo dormir. ¿Hay algún ejercicio antes de acostarse que uno diga, este ejercicio es estupendo como para el manejo de emociones y para que yo pueda estar, por un lado, más descansada y por otro, al otro día más concentrada, porque a veces de tantas actividades queda uno medio disperso? Sí, mira, es un poco largo para este espacio, digamos, el contexto que necesitaría darte para el origen de esto que te sucede y que te ayudaría mucho. Y sin embargo,
te puedo decir en el contexto de este espacio lo siguiente. Nosotras funcionamos bioquímicamente de una forma total, bueno, muy, muy diferente al cuerpo de un hombre. Y fuimos diseñadas por la naturaleza para ser recolectoras, mientras que el cerebro masculino fue diseñado para ser cazador. Y esa diferencia hace que nosotros funcionemos, veamos el mundo y nos movamos de formas totalmente diferentes. El problema es que el mundo organizacional es un mundo de cazadores, ¿sí? Es un mundo de conseguir metas, objetivos, ir por el mamut y cómo llego, cómo cazo el ser, cómo tenemos que trabajar y cómo tenemos que funcionar para cazar el mamut. Y entonces es un entorno que para nosotras, que no entendemos estas diferencias y no sabemos qué está pasando, no es que no podamos funcionar ahí, pero las estrategias que hemos aprendido y hemos usado para funcionar allí son estrategias que nos producen grandes niveles de estrés, grandes niveles de estrés. Mientras para un cerebro masculino ir a cazar el mamut es estar en su salsa y con toda su energía, para nosotros ir a cazar el mamut es producir cortisol, producir adrenalina, producir testosterona para poder funcionar desde esa misma paradigma y dinámica masculina. Entonces, básicamente necesitarías aprender cómo es que funciona un cerebro femenino y cómo funcionamos nosotras para poder empezar a adaptarnos y a crear estrategias para funcionar en el mundo, en este mundo empresarial masculino, y con masculino no estoy diciendo patriarcal, por favor, entiéndanme que no estoy hablando de que sea de hombres, o no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con lo que requiere de nosotros hacer para poder funcionar exitosamente allí. Necesita que nosotros lo hagamos desde un lugar diferente para no producir este nivel de tensión y estrés. Entonces, y parte de lo que yo me dedico es a enseñar eso, ¿no? En otros contextos en los que trabajo. Entonces, lo que puedes hacer es tratar de tener dinámicas o rituales que te saquen de ese modo masculino. Entonces, para nosotras, por ejemplo, es muy importante el sueño y el descanso. Y entonces tú dices, no puedo dormir, pero claro, no puedes dormir porque no hiciste una transición, sigues en el mismo modo, funcionamos en la casa, en el hogar, en el mismo modo en el del lugar de trabajo. Entonces seguimos produciendo estas hormonas y no logramos bajar al nivel alfa de onda cerebral, que es necesario para poder empezar a entrar en estados de sueño, para poder bajar a teta y a delta, que es el sueño profundo reparador. Entonces, estrategias. Una que yo veo que es súper fundamental, que en Colombia, por ejemplo, no tenemos ese hábito, es de agua caliente antes de ir a dormir. Es decir, el poder parar un momento y dejar que el agua caliente relaje nuestro cuerpo. Puedes hacerlo haciendo los ejercicios de respiración y eso le está indicando a tu cuerpo, hey, ya estoy en un lugar seguro, no tengo que seguir produciendo, no tengo que seguir logrando ni alcanzando nada, puedo parar, me puedo relajar. Tomar leche de almendras antes de ir a dormir, un poco caliente, ayuda a la producción de melatonina, que a su vez ayuda a que el cerebro baje a esos estados alfa y delta de vibración cerebral. No hacer ningún tipo de actividad mental, intelectual, esto aplica para todos, ¿no? Hombres y mujeres. Ningún tipo de actividad mental o intelectual antes de dormir, es decir, esto de seguir leyendo para aprender o seguir en la pantalla del celular que tiene esta luz azul que emite y que nos pone en alerta, o sea, la luz azul evita la producción de melatonina, entonces es como que el sol sigue afuera, no, tú sigues en actividad, no puedes descansar. Una que para ustedes puede ser como ofensiva y es tomar café a cualquier hora del día, es fatal para descansar y dormir, porque el café no desvela, el café impide que bajes a teta. Entonces, cuando tomamos café, no importa qué hora, o té, ¿sí? Cualquier tipo de estimulante, no importa si te lo tomas a las 8 de la mañana, está en tu cuerpo el estimulante. Entonces, en la noche puede que tú digas, ay, me voy a dormir súper fácil, a mí el café no me desvela. No, no te desvela, pero te impide ir a alfa, te impide ir a teta y a delta, que es donde hay sueño profundo y descanso. ¿Puedo seguir? ¿Estamos bien de tiempo? ¿Necesitamos parar?
No, dale. Termina esa Ok, pregunta. De hecho, bien, tenemos ok. otra en el chat y yo creo que Ok. ya con esa podemos terminar. Ok, súper. Entonces, esas son estrategias. Para descansar, una forma que es súper poderosa para nosotras las mujeres sobre todo, es tener un espacio, y ya muchos lo hacemos, pero no entendemos por qué nos gusta, es un espacio en el que podamos salir de nuestra historia y meternos en otra historia, en la historia de otro. Como para nosotras es tan difícil enfocarnos, ustedes los señores se ponen al noticiero o el partido de fútbol y ya se les olvidó el resto, pero es porque su cerebro funciona de esta manera. El nuestro no, el nuestro está conectado todo el tiempo estamos viendo, sintiendo y recordando todo. Entonces, cuando te pones a ver la novela o la película o la serie de televisión que te hace olvidarte de ti, esa que te envuelve y que te... Tener esa rutina todos los días antes de irte a dormir es también súper importante porque te desconectas de las fuentes de estrés, puedes meterte en esa historia y olvidarte de todo, tus ondas cerebrales bajan y entonces puedes empezar como a llevarte hacia estados de sueño. La meditación es importante también y bueno, hay un montón de recomendaciones de alimentación, de estilo de vida, pues que si quieres luego explorar más ampliamente con mucho gusto, que pueden apoyar ese proceso. Pero esas por lo pronto te pueden ayudar un montón. Vale, listo. Muchas gracias, Mónica, por tu respuesta. Y queda una pregunta que nos está haciendo aquí Felipe en el chat y dice, el cerebro reptiliano no se suprime, pero se puede controlar. Pues mira, hay yogis que han podido controlar mecanismos del cerebro reptil como la frecuencia cardíaca o la respiración. O sea, en teoría es posible. Obviamente, cuando hablo de yogi ya sabemos años y años y ejercicio y meditación y no sé qué. Bueno. Ahora, la pregunta es, ¿para qué querríamos ir a controlar lo que sucede allí? Es decir, millones de años de evolución han diseñado este cerebro para que funcione de forma impecable. Ahora, impecable para nuestro bienestar, para sobrevivir. Ahora, de lo que creo que estás hablando es de que si yo creé un hábito que pone la vida en contra mía, es decir, un hábito de esos que genera dificultades en mi vida y ya pasó a formar parte de mi automático, ¿sí? Entonces yo puedo cambiar ese hábito a pesar de que está en el automático. Yo tengo un ejemplo también de manejar y es, yo por ejemplo tuve una época, yo no sabía, pero yo lo que hacía era mantener metido el clutch cuando estaba con el carro parado, ¿no? Nosotros que manejamos carros mecánicos todavía. Entonces yo tenía el carro parado y en vez de pasar el carro a neutro, yo lo que hacía era frenar y tener el clutch, ¿cierto? Entonces el carro pues obviamente no va a avanzar. Pero una persona me dijo, pero estás desgastando el clutch, es decir, tienes que poner el carro en neutro y soltar el clutch para poder que no suceda eso. Entonces, pero imagínense, yo ya había aprendido a manejar así. Y todos sabemos lo automático que se vuelve la forma en que manejamos. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Tuve que empezar a poner atención otra vez a ese hábito, ¿sí? Y conscientemente empezar a hacerlo diferente y cada vez que lo hacía, llevarme atención y decir, hey, ¿no? Es como un bombillo de esos de las caricaturas que se prende, ¿no? Es, hey, entonces, ok. ¡Hey! Estás haciéndolo de nuevo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las redes neuronales en el cerebro, las que sostienen todos esos automáticos, tantos fisiológicos como mentales, ellas están ahí por uso, pero cuando las dejas de usar, ellas se desvanecen porque el cerebro, el cuerpo no va a tener ahí una cosa que no está funcionando, que no la estamos usando. Entonces, cuando tú sigues usando las redes con el mismo hábito, en el caso de mi ejemplo, el del clutch, pues ellas siguen pegadas y se siguen sosteniendo por uso, pero cuando yo pongo mi atención, estoy poniendo atención, mi conciencia en la situación, de pronto esa circulación de electricidad en la red se frena, se para, y entonces la red empieza a debilitarse por falta de uso. Con tu autoobservación,
y tu acción consciente, ella se empieza a habilitar. Y cuando empiezas a poner tu atención en otro lado, en ese nuevo hábito, en esa nueva cosa que quieres incorporar en el automático, entonces esta por desuso se desbarata y esta que empiezas a usar empieza a tener fuerza. Hasta que cuando la has usado por tiempo suficiente, los expertos dicen 21 días para crear un nuevo hábito. Cuando la has usado por tiempo suficiente, la nueva red está establecida y puede empezar a ir al automático y ya no necesitas pensar en eso. Entonces, sí es posible, pero requiere energía vital, requiere atención y requiere persistencia, pero claro que es posible. Listo, vale. Pues no tenemos más preguntas. Yo creo que ya siendo las 6:12, damos por terminada la sesión del día de hoy. Mónica, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por haber acogido esta invitación y por haber compartido tu conocimiento con nosotros. Igual, pues si alguno quisiera de pronto algún tema, tratarlo ya directamente con Mónica, con muchísimo gusto le podemos trasladar el contacto y se hablan directamente con ella, porque sé que justamente ella está en aras de esto, ¿no? De estar acompañando personas en todos estos, digamos que ese convencimiento de transformar ciertas cosas en su ser. Entonces, Mónica, muchísimas gracias. Te puedes A despedir ustedes ya de tu muchas audiencia. gracias. Sí, a ustedes muchas gracias por la invitación, por la audiencia y bueno, estoy para servirles. Mil gracias. Feliz noche. Muchas gracias. Muchas gracias a todos nuestros asistentes. Entonces llegamos Gracias. hasta aquí el día de hoy. Que estén muy bien. Feliz tarde. Hasta luego. Gracias.